Sigue en curso la gira del presidente de la República Islámica de Irán en Latinoamérica. Una intensa agenda de reuniones en Caracas contempló un encuentro con la juventud venezolana, una visita al supermercado iraní Megasis en la capital del país suramericano y una conversación en el Parlamento venezolano con las autoridades legislativas. El presidente Seyed Ebrahim Raisi ratificó así su solidaridad al pueblo de Venezuela por su resistencia frente al injerencismo y las acciones coercitivas del sistema de Estados Unidos. Mientras, desde Washington se han emitido declaraciones respecto a esta gira del mandatario persa en Latinoamérica. Lo analizamos acá de inmediato en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. En el segundo día de trabajo en Venezuela, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, visitó el hipermercado Megasis de capital iraní que funciona en Caracas desde hace 3 años y recorrió también una exposición de productos científicos de Irán, donde se habló de facilitar una presencia mayor de empresas iraníes basadas en el conocimiento en el mercado venezolano. Luego, el mandatario del país persa se entrevistó con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, donde fustigó a Estados Unidos por hostigar a las naciones libres y soberanas como Irán y Venezuela y por no respetar la voluntad de los pueblos soberanos. Más tarde, Raisi encabezó un acto masivo en el principal teatro de la ciudad con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. به ملت قهرمان ونزوئلا که با صبر و بردباری و تحمل سختی‌ها و مشکلات در مقابل نظام سلطه و زیاده‌خواهی او ایستادگی کرد و تا کنون در مقابل خواسته‌های استکبار جهانی و امریکایی‌ها با همه قدرت ایستاده است و از استقلال، آزادی و شرف خود دفاع می‌کند. Irán es una de las potencias emergentes del mundo nuevo, pero sobre todo es una potencia emergente en el aspecto del conocimiento, de la ciencia, la tecnología y la innovación aplicada. Esa es una gran verdad que hay que decir. Allí el presidente del país persa afirmó que el mundo debe hacer frente ante las políticas unilaterales y medidas coercitivas de Estados Unidos, que según él solo buscan saquear los recursos naturales y las riquezas de los países libres que levantan sus voces condenatorias contra la injerencia del imperialismo. Aseveró que la resistencia es la clave para hacer retroceder paso a paso a los enemigos. تسلیم شدن در مقابل دشمن او عقب نشینی می‌کند. این محاسبه نادرستی است در مقابل دشمنی که قصد کرده است تمام منابع مادی و معنوی ملت‌ها را غارت کند و به خواست و اراده آنها توجه نکند. این نگاه که تسلیم شدن در مقابل او را وادار به عقب نشینی می کند، این نگاه نادرستی است. تجربه 44 ساله ملت بزرگ ایران نشان می دهد تنها راه در مقابل دشمن ایستادگی و مقاومت است. Por otra parte, en una entrevista exclusiva con la cadena venezolana Telesur, Raisi avisó que los enemigos han cambiado de rumbo y en lugar de usar el armamento militar, recurren a sanciones para doblegar a los pueblos. Sin embargo, dijo que las naciones soberanas como Irán y Venezuela pueden neutralizar y contrarrestar las medidas coercitivas unilaterales impuestas en su contra por Estados Unidos, desarrollando las relaciones estratégicas. Relaciones estratégicas de las cuales ya vamos a hablar con nuestros expertos en la materia. Gracias al equipo de redacción y producción por este material, esta síntesis. Vamos a conocer qué analistas nos acompañarán en esta jornada. Hoy está con nosotros María Fernanda Barreto, investigadora, analista internacional desde la capital de Venezuela, Caracas.
Y también nos aportará en el análisis Juan Eduardo Romero, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, analista político y profesor universitario, también desde la capital venezolana. Les damos la bienvenida. Gusto saludarte, María Fernanda. Gracias por acompañarnos en esta edición. ¿Qué tal? Hola, bueno, qué gusto escucharte de tiempo sin coincidir. Un gran abrazo para ti y un abrazo para mi querido amigo, el doctor Juan Romero. Un abrazo de regreso a mi querida ciudad Caracas, María Fernanda. Y bueno, con todo gusto desde el Teresa Carreño. Así es, mejor aún. Y también un gran saludo, diputado, gracias por acompañarnos hoy, bueno, y sacar tiempo de su agenda para este análisis importante. Bienvenido. Gracias, un abrazo también a María Fernanda, querida amiga y compañera. Bueno, vamos a iniciar. Bien sabemos que el presidente Raisi ha dejado Venezuela para hacer la segunda escala de su gira, específicamente en Nicaragua. Sin embargo, ayer tuvo una agenda bastante nutrida y sobre eso quisiera que conversemos el día de hoy sobre lo que fue ese día final en Venezuela de esta gira del mandatario iraní. Yo quiero iniciar contigo primero, María Fernanda. A ver, tanto Caracas como Teherán tienen en común, entre otras cosas, las sanciones de Occidente, bien lo sabemos. El presidente Raisi, entre muchos puntos que comentó, habló de la importancia de eliminar esas barreras en lo aduanero, lo monetario, lo portuario, las tarifas, para desarrollar mejor lo que sería el trabajo comercial y económico. Bien sabemos que existe la voluntad, pero primero, ¿cómo ves, cómo evalúas el terreno para la concreción de este punto tan importante mientras siguen afrontando las amenazas de Occidente? Bueno, creo que sin duda las medidas coercitivas unilaterales han terminado siendo un tiro en el pie del imperialismo, puesto que han acelerado ese acercamiento entre los países del sur global y en este caso particular entre Venezuela y la República Islámica de Irán, que en realidad deberíamos decir es el acercamiento entre la revolución bolivariana y la revolución islámica de Irán. Sin duda, las propuestas específicas que ha hecho el presidente Raisi en materia comercial son muy importantes porque, si bien es cierto que las políticas neoliberales han tendido a tumbar todo este tipo de barreras para el comercio con fines de acumular más capital en menos manos, también es cierto que entre nosotros, entre el sur global, solemos ponernos muchas más barreras de los que de las que tradicionalmente el neoliberalismo derrumba. Entonces, si las hemos derrumbado en otras ocasiones con los fines de fortalecer los mercados y el capital, ¿cómo no vamos entonces a derrumbar esas barreras cuando estamos hablando de fortalecer la alianza y, más que eso, el hermanamiento entre nuestras revoluciones para resistir a las políticas imperiales? Es decir, sería liberar un poco el intercambio comercial de esas barreras que tradicionalmente ponemos para proteger nuestra economía de la depredación, pero liberarlas para fortalecer la solidaridad y el intercambio. Así es. Y de Así hecho, que me parece muy razonable. Bien lo resaltaba el presidente Raisi, que estas relaciones entre Irán y Venezuela no son simplemente relaciones normales, como podemos ver entre otros países, sino alianzas de hermandad, alianzas de cooperación estratégicas en el marco de lo que ambos países están afrontando. Voy con usted, diputado, y bueno, precisamente esta interrogante quería particularmente planteársela por ser parlamentario. Vimos que dentro de esa agenda el presidente Raisi estuvo el encuentro con las autoridades legislativas en la Asamblea Nacional y allí señaló un punto muy importante sobre Estados Unidos y lo señaló precisamente por hostigar a las naciones libres y soberanas como Irán y Venezuela. Y a propósito de esto, yo quiero resaltar que precisamente hoy el portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, criticó esta gira de Irán por la región y dijo, y lo voy a citar, preguntándose a sí mismo, ¿nos preocupa el comportamiento desestabilizador de Irán? Claro que sí.
y hemos tomado y seguiremos tomando medidas para mitigar ese comportamiento que abarca muchos ámbitos. Esto, repito, lo dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad estadounidense. Diputado, ¿por qué para Washington estas relaciones de Irán con países latinoamericanos como Venezuela, por ejemplo, es un comportamiento desestabilizador? ¿Realmente es así? ¿Se puede considerar así? No, mira, yo creo que hay que verlo en términos doctrinarios. ¿Sí? Actualmente, este diciembre se van a cumplir 100 años de bicentenario, perdón, 200 años del pronunciamiento de la doctrina Monroe y con ella toda una línea de desenvolvimiento histórico y geoestratégico a través del cual Estados Unidos asume que el territorio que va desde el Río Grande, en la frontera entre México y Estados Unidos, hasta la Patagonia, en la actual República de Argentina, es parte de su territorio. De hecho, cuando uno hace el análisis de lo que es el tratamiento de la política exterior hacia América Latina, más bien vemos que en términos instrumentales, institucionales, los Estados Unidos lo ve como un tema de política interna. Por lo tanto, en ese escenario, en donde además tienes que agregarle que no solo que consideran vigente la doctrina Monroe, es decir, la perspectiva de que este territorio les pertenece, y les pertenece casi por un derecho divino, sino que además en el contexto geopolítico de pérdida progresiva de su potencialidad económica, del surgimiento de nuevos focos de relacionamiento económico y estratégico, y además en el marco de unas nuevas dinámicas de transición intersistémica en el sistema mundo, desde ese unilateralismo globalizante que les caracteriza a los Estados Unidos a un mundo multipolar y pluricéntrico, entonces ve cómo acercamientos, en este caso de la República Islámica de Irán, o acercamientos como la República Popular de China, o acercamientos como la Federación Rusa, o iniciativas de acercamiento con India, con Turquía, son vistos como amenazas territoriales y geoestratégicas a los intereses de Estados Unidos. La realidad es completamente distinta. La realidad es que estamos hablando de una pérdida gradual de hegemonía. Yo prefiero llamarlo un proceso de desoccidentalización de la geopolítica, en donde la gravitación de las relaciones internacionales dejan estar en el hemisferio norte para comenzar una mirada por cuestiones de recursos naturales, por cuestiones de impulso de los movimientos sociales, por cuestiones de articulación de nuevas fuerzas geopolíticas hacia el sur. Y en esa dinámica, por lo tanto, en la perspectiva, entendiendo también la perspectiva doctrinaria derivada de los Estados Unidos y su forma de entender el mundo vivido, ellos ven cualquier tipo de acción o presencia como una agresión, como una desestabilización. Claro. Es una desestabilización desde sus intereses, es una desestabilización desde su perspectiva de dominación, pero es sin lugar a dudas un proceso progresivo de pérdida de hegemonía desde una visión no centrada en los intereses de Estados Unidos. Y una desoccidentalización, diputado, como usted dice, que incluso no solo estamos evidenciando en América Latina, sino incluso acá en la región de Asia Occidental, de Medio Oriente. María Fernanda, yo sé que también siempre analizamos y das en puntos claves con estos temas cuando se trata de injerencia y más de Occidente, y quiero igual en esta misma interrogante que le hacía al diputado ante estas declaraciones de John Kirby, ¿cómo lo ves en este sentido el tratamiento y cómo está tomando Washington esta gira del presidente Raisi en Latinoamérica? Bueno, con mucha razón tienen temor de esta visita, porque sin duda que todo lo que hacemos para fortalecer los lazos de unidad entre nuestros pueblos les perjudica, dado que su visión de relacionamiento con el sur global, como lo señalaba el compañero Juan Romero, es una visión colonialista y o neocolonial, si quisiéramos llamarla así. Y en ese sentido, los países del sur global nos vamos uniendo
cumpliendo con una visión de colonial que ha explicitado el compañero presidente Raisi y también lo ha hecho el compañero presidente Nicolás Maduro, ambos con una comprensión descolonial de las relaciones internacionales. Así que cuando esa visión decolonial se fortalece y se materializa en acciones reales para tejer la unidad, creo que el imperialismo tiene mucha razón de sentir temor, porque su hegemonía sin duda se tambalea ante estas muestras de solidaridad y hermandad, pero no será del modo del que ellos pretenden dibujarla, no será por la vía de la violencia, no será por la vía del bloqueo, del ataque, tal como ellos lo hacen con nosotros, será simplemente porque fortalezcamos mutuamente nuestras capacidades para ser independientes y soberanos. Sí, a ver, justamente hablando de estas modalidades, diputado, el mandatario persa también expresó que los enemigos han cambiado de rumbo y en lugar de usar el armamento militar recurren a sanciones para intentar doblegar a los pueblos. Y tal vez hoy día, bueno, muchos cuestionen o se pregunten cómo Irán y Venezuela pueden juntos neutralizar o contrarrestar precisamente esas medidas coercitivas unilaterales en su contra. Yo le pregunto, y usted además, bueno, como venezolano, en definitiva estas relaciones estratégicas han marcado y van a seguir marcando un punto de inflexión para esa hostilidad occidental. ¿Cómo lo palpa incluso en la realidad del pueblo venezolano, incluso del iraní? La desoccidentalización ha implicado, por así decirlo, procesos de etapas. Lo primero es que ha habido un reagrupamiento en términos de una acción, por un lado, defensiva inicialmente, y por la otra, de rearticulación, de resemantización de las relaciones de intercambio, de las relaciones de complementariedad. Defensiva en primer término, ¿por qué? Bueno, defensiva en primer término porque la acción de todo imperio, y esto lo demuestra la historia mundial, desde Roma hasta el imperio persa, pasando por Inglaterra, pasando por Alemania y su acción en la primera mitad del siglo XX y ahora por Estados Unidos, los imperios cuando comienzan a decaer recurren más a la violencia, al intento de la ejecución a través del poder coactivo, de la amenaza del mantenimiento de esa relación. Entonces, por lo tanto, ha habido primero una reacción defensiva. En el caso de la Revolución Islámica, a partir de 1979, un agobio absoluto, luego de que la Revolución Islámica, en un proceso de negociación muy interesante, que dio una demostración de fuerza, de fortaleza y de entereza del pueblo iraní, establece un proceso de negociación con el Instituto de Energía Atómica y se generan unas flexibilizaciones de alguna medida, vimos cómo inmediatamente Trump da vuelta atrás e intenta de nuevo una arremetida. Lo mismo sucede con Venezuela, y hay un parangón, ¿no? Vemos cómo a partir del año 2013 hay una reacción, una presión y por lo tanto genera una reacción defensiva. Pero esa reacción defensiva produce un segundo escalamiento, es decir, una rearticulación, una resemantización de las relaciones de intercambio, en donde ya la integración no es una integración eminentemente económica, sino que pasa a ser una complementariedad geopolítica, que tiene un componente económico, que tiene un componente de seguridad, que tiene un componente tecnológico, que tiene un componente educativo, cultural, y eso, por lo tanto, genera un tercer escalamiento en el proceso institucional. Es decir, ya no se pasa solo de una resistencia, sino que hay unos mecanismos que se van generando, que se van afianzando, y eso conduce inevitablemente, y es el temor, y por eso volvemos a tu primera pregunta, que estas visitas que realiza el presidente iraní, que realiza la acción política del gobierno de Vladimir Putin o la acción política del gobierno del presidente chino o del presidente en India, en Sudáfrica, generan una preocupación en términos de espacios geopolíticos. Eso debería de conducir a un último escalamiento. Ese último escalamiento, ¿cuál es? Primero es la superación de esas lógicas del unilateralismo globalizante.
Segundo, la construcción de un mundo mucho más equitativo. Tercero, esa construcción de ese mundo más equitativo se basa en un nuevo sistema económico, se basa en unas nuevas relaciones de trabajo, se basa en una pérdida de la hegemonía monetaria del dólar y se basa, por supuesto, en acciones menos agresivas en términos estratégicos militares. Y finalmente eso conduce al último, la cúspide, sería por lo tanto una nueva relación pluricéntrica, multimodal, no dominante en términos de coacción, sino de complementariedad e integración. Y es lo que estamos precisamente evidenciando. A ver, María Fernanda, ya estamos en la recta final y fíjate que otra de las actividades que llamó mucho la atención y quizás por la presencia del auditorio fue el encuentro del presidente Raisi y del presidente Maduro con los jóvenes en el Teatro Teresa Carreño, precisamente desde donde te encuentras el día de hoy. Y justo muchos amigos iraníes me preguntaban hoy, wow, qué impresionante esas imágenes de la cantidad de jóvenes, de estudiantes, de verdad tienen noción, ¿no?, sobre Irán, conocen sobre estas relaciones. Y fíjate que desde allí, desde ese escenario y refiriéndose a Estados Unidos, el presidente Raisi aseveró que la resistencia ha sido y es la clave para hacer retroceder paso a paso a los enemigos. Tomando en cuenta esas nuevas generaciones de estudiantes, de jóvenes, ¿cómo resaltar ese mensaje, María Fernanda, y el ejemplo de Irán para Venezuela, que ya lleva, bueno, 44 años resistiendo a esa hostilidad de Occidente? Claro, sin duda muy importante cómo nuestras culturas comienzan a conocerse más profundamente y eso se hace no solamente a través de relaciones presidenciales, sino de intercambios culturales cada vez más activos. En cuanto al discurso del presidente Raisi ante los estudiantes, como también la primera dama de Irán, a quien tuve la oportunidad también de acompañar su agenda, que también dio un discurso ante estudiantes venezolano, en este caso de comunicación, creo que ambos coincidieron en valorar la resistencia ejemplar que se ha dado desde Venezuela, pero por supuesto que, como tú señalas, también es muy importante que Venezuela beba de la experiencia de la resistencia de la Revolución Islámica, que tiene mucho más tiempo, digamos, en estos últimos años de resistencia. Yo creo que esto apenas es el primer paso, en la medida en que se vaya fortaleciendo ese intercambio aguas abajo, por ejemplo, en intercambios estudiantiles, podremos ir profundizando esa unión para la resistencia, que es lo que debe suceder entre dos países que coinciden en no poca cosa, sino en ser acosados por el imperialismo, ser considerados principales enemigos de ese modelo hegemónico, unipolar, violento, depredador. Y si fortalecemos esos lazos de unidad aguas abajo, pues sin duda que beberemos mutuamente de ambas experiencias. Uno, de la Revolución Islámica de Irán, que lleva más años resistiendo los ataques directos del imperialismo, y por otro lado beberá también Irán de la resistencia venezolana, que tiene el privilegio de ser americana, pero que, como lo señalaba Juan en su primera respuesta, pues somos directamente víctimas de la doctrina Monroe y también tenemos 200 años en rebeldía contra esa doctrina Monroe. Así que tenemos mucho que aprender el uno del otro como países, y yo creo que esto apenas comienza. Y mi esperanza es que esto siga creciendo y profundizándose aguas abajo hasta ser cada vez más una unión muy popular entre nuestros países y nuestra revolución. De hecho, hay que resaltar que parte de esos acuerdos contemplan becas para estudiantes venezolanos acá en Irán y viceversa, ese intercambio en áreas además vitales para el desarrollo de ambos países. Diputado, me quedan ya escasos 40 segundos para cerrar las conclusiones, pero a ver, muy rápidamente, pudiéramos decir que hay un eje de cooperación que se está formando en Asia Occidental entre Irán y sus vecinos regionales, y entre ellos Rusia y China, y ahora lo estamos viendo hacia América Latina, no igual Irán con 3 países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, e incluso la posibilidad en el futuro de que pase a integrar las BRICS. ¿Qué representaría esto en el panorama mundial, muy brevemente, tomando pues los desafíos y la insistencia de Estados Unidos en mantener su hegemonía occidental?
Pero mira, esto marca una ruta, María Fernanda lo ha dibujado en términos, insisto, del concepto de la desoccidentalización. Eso implica no solo un movimiento geográfico del hemisferio norte al hemisferio sur, sino que implica como una consecuencia de la desoccidentalización la superación de las relaciones en términos del control del capital y del trabajo, implica las superaciones de la hegemonía económica, pero sobre todo significa la recomposición en términos de áreas culturales complementarias y no contrarias, y por supuesto además unas nuevas relaciones basadas efectivamente en la colaboración, en la solidaridad e insisto en el concepto de complementariedad, distintos y antagónicos a la sumisión, a la obediencia y a la coacción bajo fuerza. Y por lo tanto Irán, China, Rusia, Venezuela, India, Sudáfrica, Brasil, Argentina, Turquía y una serie de países que han venido generando una gravitación están marcando una ruta que va a generar una crisis sistémica de lo que desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora habíamos conocido como un sistema de dominación. Bueno, y allí le seguiremos el pulso a esta pauta que están marcando nuestros países en esta cooperación y hermandad. Les quiero agradecer a ambos, María Fernanda, como siempre, por acompañarnos, y diputado, que estén muy bien, y un gran saludo nuevamente hasta la ciudad de Caracas. Hasta la próxima. Saludos para ustedes también, gracias. Que estén muy bien. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que, bueno, ya el presidente Raisi se encuentra en Nicaragua en la segunda escala de su gira para luego partir a Cuba. Nosotros mañana vamos precisamente a seguir el curso de esta gira y el análisis vital sobre los lazos entre Teherán y estos países en el marco del multilateralismo. Buena jornada, les esperamos mañana.